Distinct CD4 tissue resident memory cells depletion and CD8 TRM function between the small and large intestine indicate region-specific mechanisms for gut pathology in people with HIV. Presenta Miguel Marín del Africa Health Research Institute. Okay, muchas gracias por la introducción. El VIH sigue siendo una infección endémica en varias regiones del África subsahariana, con una prevalencia especialmente alta en Sudáfrica. No tengo el cursor. Donde en algunas regiones el 30% de la población vive con VIH. Nuestra investigación que presento hoy aquí se centra en la provincia de KwaZulu-Natal, en el este de Sudáfrica, donde se encuentra ARI, nuestro centro de investigación. Tenemos allí dos campus, uno en Durban y otro en Sonkele, y estudios recientes en la región de Sonkele muestran cómo alrededor del 40% de la población vive con VIH, siendo incluso mayor este porcentaje en algunos grupos de edad y sexo. Allí no solo estudiamos el VIH, también estudiamos otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis y enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión. En este mismo estudio vimos cómo a partir de los 40 años el 50% de la población tenía al menos una de estas enfermedades sin un control adecuado. Por lo que debido ya que esperamos que la esperanza de vida de las personas con VIH aumente, la coexistencia de las enfermedades no transmisibles y el VIH será cada vez mayor, provocando un incremento en la multimorbilidad en las personas con VIH. Esta multimorbilidad podría estar provocada por la inflamación, por la translocación microbiana o por la patología intestinal. ¿Pero qué es exactamente la patología intestinal? En una persona sana sabemos que la microbiota interactúa positivamente con el sistema inmunitario y esta interacción ayuda a las células T a mantener un perfil homeostático, el cual es crítico para promover la constante regeneración, para promover la correcta actividad de las células madre del intestino, las cuales están encargadas de promover la regeneración del epitelio intestinal. Sin embargo, en una persona que vive con VIH, estas respuestas homeostáticas se ven alteradas debido al gran daño que provoca el VIH en el tejido y concomitante con la depleción de células CD4 o la alteración funcional de estas, la activación crónica de las células CD8 y con la eliminación de la señalización homeostática a las células madre del intestino, lo cual impide que se regenere todo el epitelio intestinal tras la infección por VIH. En nuestro centro ya hemos caracterizado la patología intestinal en una corte de casi 500 personas con diferentes indicaciones clínicas gastrointestinales y en esta corte demostramos que la infección por VIH reduce la edad promedio en la que una persona requiere una colonoscopia o una endoscopia. En el mismo estudio también validamos la pérdida de células CD4 en personas con VIH, la cual sabemos que se recupera parcialmente con el tratamiento, pero también fuimos capaces de observarlo en el intestino, en colon y en duodeno, y observamos que en el duodeno teníamos una reconstitución de CD4 particularmente limitada durante el tratamiento. Continuando nuestro estudio, estamos incrementando el número de participantes en la corte de Gall con el objetivo de caracterizar la funcionalidad de las células T en el intestino tras la infección por VIH. Entonces, pacientes que tienen una indicación gastrointestinal son programados para una colonoscopia o una endoscopia y contribuyen con las biopsias restantes y muestras de sangre a nuestro estudio. En el laboratorio aislamos las células inmunitarias y realizamos nuestros experimentos que incluyen un panel de Site of the Discovery, citometría de flujo, microscopía y secuenciación de RNA. Este enfoque nos ha permitido inscribir a más de 200 personas en esta corte con una prevalencia del VIH superior al 40%. Okay. Nuestro enfoque inicial fue identificar a las células T residentes en el tejido y para lograr esto incluimos a 15 individuos VIH negativos y realizamos este panel de Site-of que incluye 40 marcadores en muestras de duodeno, de colon y de sangre. Analizando los datos de Site-of generamos esta visualización UMAP donde podemos observar que las células TCD8 se localizan principalmente en la parte izquierda del UMAP y las células CD4 se localizan en la parte derecha.
y podríamos hacer esto con todos los marcadores que evaluamos. Conseguimos identificar hasta 62 clústeres o poblaciones independientes en nuestro conjunto de datos. Entonces, si evaluamos cada uno de estos 62 clústeres aquí en las columnas y mostramos todos los marcadores que evaluamos en las filas, obtenemos este heatmap. Y en el mismo heatmap, también en base a las primeras 3 columnas, podemos ver que la parte izquierda son células CD8 y la parte derecha son células CD4. Curiosamente, identificamos un grupo de clúster que estaba caracterizado tanto en células CD8 como en células CD4 por la expresión de CD69, CD103 y la integrina beta 7. Y si anotamos estos 7 clústeres en función de si expresaban uno o dos de estos marcadores, podíamos simplificar el análisis y podemos ver cómo cuando seleccionamos las células de sangre, estos clústeres que expresan estos marcadores están completamente ausentes y solo aparecen cuando seleccionamos las células que venían del duodeno o del colon. Podemos validar estas observaciones mediante un análisis de los clústeres y podemos ver cómo no hay células de sangre en los clústeres de CD8 que expresaban estos receptores y tampoco lo había en células CD4. Además, identificamos patrones de expresión específicos en estos clústeres y solo destacar el CCR5 que estaba incrementado en el clúster 43, que expresaba CD69 y CD103 en comparación con otro clúster que solo expresaba CD103 o con el total de las células CD4, lo cual podría indicar que estas células del tejido son más susceptibles de ser infectadas por el VIH. Luego, pasamos a analizar la coexpresión de estos receptores en células CD4 y CD8 ya con un panel de citometría y en un conjunto de datos de participantes más elevado que incluye pacientes VIH negativos y positivos, virémicos y suprimidos. Y comenzando con las células CD8, vimos o validamos cómo las células CD8 del duodeno y del colon coexpresaban estos marcadores en comparación con la sangre y identificamos estas células mediante el marcaje de CD45RA y CCR7 como células residentes en el tejido que tenían un fenotipo de memoria efectora. Por otro lado, también validamos la coexpresión única de CD103 y CD69 en células TCD4 en el colon y en el duodeno en comparación con la sangre, pero aquí, cuando analizamos la coexpresión de estos receptores en función del estado del VIH, pudimos ver que no había grandes diferencias ni en sangre ni en colon, pero cuando pasábamos a observar el duodeno, vimos que estas células del tejido disminuían con la infección y no eran recuperables con el tratamiento antirretroviral. Así que para tratar de explicar por qué era esta despleción tan específica en el duodeno y también en base a lo que habíamos observado en el panel de Saitov, estudiamos el correceptor del VIH CCR5. Pudimos observar que, de hecho, CCR5 se expresa en mayor medida en el intestino, en colon y en duodeno, pero en el duodeno con una expresión más elevada que disminuye en personas que viven con VIH. También confirmamos mediante microscopía la depleción de las células CD4 totales, que en el caso de las células CD4 totales parecía que era reversible con el tratamiento antirretroviral, pero cuando nos enfocábamos en las células CD4 que expresaban CD103, vimos cómo esta depleción de células era irreversible, lo cual nos plantea que estas células residentes en el tejido del duodeno son especialmente susceptibles de ser infectadas por el VIH y además son irreversiblemente eliminadas por la infección. Finalmente, después de observar esta depleción de células duodenales, quisimos caracterizar cómo de alteradas estaban las pocas células que permanecían en el intestino, por lo que realizamos un sorting de tanto células CD4 y CD8 que coexpresaban nuestros marcadores de tejido y realizamos secuenciación de ARN. Primero, como quality control, realizamos el sorting en células de sangre y comparamos células que expresaban CD103 con células que no expresaban CD103 y obtuvimos un perfil caracterizado por una regulación de la migración de los linfocitos, lo cual es consistente con la población que queremos sortear. Pasando ya a tejido, comparamos según el estado del VIH, VIH positivo con VIH negativo y en colon vimos que no había grandes diferencias según el estado de VIH. Fue solo cuando pasamos a las células duodenales, CD4, cuando observamos una gran downregulación de genes
comparando individuos VIH positivos con VIH negativos y una regulación en VIH positivos de diferentes factores de transcripción o la interleuquina 21. Un análisis de estos genes reveló que las vías de señalización downreguladas estaban relacionadas con la IL-8, la IL-6, el TFG-beta y estaban upreguladas vías de señalización TH2 y mediadas por IL-17, sugiriendo un cambio funcional en las células CD4 específicas del duodeno durante la infección por VIH. Repetimos este mismo enfoque en células CD8 usando la sangre como control y validamos el sorting de nuestras células. Cuando pasamos al colon sí que vimos más diferencias en comparación al menos con los CD4, pero no encontramos ningunos perfiles realmente claros. Fue solo cuando volvíamos al duodeno que vimos que encontramos una regulación al alza de genes como CD3Z, la granzima K o otros genes proinflamatorios en VIH positivos. Realizando un enriquecimiento de las vías, también confirmamos que claramente estas células CD8 estaban activadas y tenían una señalización proinflamatoria con citoquinas como el interferón gamma, la TNF o la IL-1. Entonces, como conclusiones, ahora sabemos que la inmunopatogénesis es diferencial entre colon y duodeno, aunque generalmente se engloben ambos tejidos como intestinos o GAT en la literatura. Las células CD4 duodenales son muy susceptibles a ser infectadas y irreversiblemente eliminadas por el VIH y las que quedan están claramente funcionalmente alteradas. Sabemos también que las CD8 duodenales están muy activadas, posiblemente agotadas, y creemos que caracterizar estos cambios en los diferentes compartimentos del intestino es crítico para el desarrollo de nuevas inmunoterapias que restauren la homeostasis en el intestino de las personas que viven con VIH. Bueno, quería agradecer a todo mi grupo que está allí en Sudáfrica, a todos los doctores que participan en nuestros estudios y a todos los participantes que nos ceden sus muestras para realizar nuestros experimentos. Y quería agradecer al comité del GESIDA por permitirme estar hoy aquí presentando esto en castellano. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante. Estamos ya fuera de tiempo. Si alguien quiere hacer una pregunta cortita. Ezequiel. ¿Habéis mirado, enhorabuena por el trabajo, interesante, ¿habéis mirado relación con el reservorio de estos distintos fenotipos? No, bueno, tenemos, lo que he presentado es todo lo que realizamos en fresco por citometría, pero gran parte de las biopsias las almacenamos y ahora estamos enviando muestras a Matthias Lidfield en Boston para que hagan ellos el trabajo en el reservorio. Sí. Estupendo, finalizamos aquí. Muchas gracias a los ponentes por las presentaciones fantásticas y a los asistentes por la atención y la gran participación. Que tengáis un buen congreso.